En los años 60, mediados casi 70, hubo un estudio de la OCDE que lo que hicieron fue medir la tasa de crecimiento del producto industrial de una serie de países y la exportación de productos manufacturados dentro de la economía, dentro del comercio internacional. Entonces, ese estudio fue importante porque aparece un término nuevo que se llama los New Industrial Countries, los nuevos países industrializados. Son países con crecimiento económico importante, PIB, pero también un crecimiento industrial importante y con una creciente participación de los productos industriales en el comercio internacional. Entre esos países ha estado incluido España. España es un país también de industrialización avanzada a partir de los 60, porque por la dictadura. Entonces los acontecimientos han sido muy rápidos en términos de crecimiento y en términos de comercio de estos países, ¿no? Los países aparecían, los que hoy forman parte del grupo de los 4 dragones, le llaman, ¿no? O sea, Taiwán y Corea del Sur fundamentalmente, y Singapur y Hong Kong. Son los 4 países que aparecen en el estudio de OCDE junto con Yugoslavia, España, etc. Entonces empezaron a mirar hacia esos países, porque se daba una circunstancia que en otros países eran mucho más despacio, es decir, los desarrollos, el crecimiento industrial siempre ha sido muy acompasado, entonces la tasa de crecimiento ha sido una asíntota con el eje de las IES. Y a partir de aquí nace ese término y nace todo el estudio relacionado con eso y todas las características que definen esos países. El interés de los teóricos por ver cómo funcionó, cómo se produjo y sobre todo qué comparación se puede hacer con los otros países periféricos que no han evolucionado de la misma manera. La pregunta del millón es ¿por qué los países asiáticos tuvo lugar ese desarrollo industrial tan acelerado y por qué países como América Latina, latinoamericanos, como incluso los países más grandes, tuvieron un desarrollo industrial mucho menos rápido? Este era un tema importante. En términos de riqueza y en términos de factores productivos, ocurría que estos países, sobre todo Corea del Sur, Japón, no tienen recursos naturales, mientras que los países latinoamericanos tienen todos los recursos naturales con altos, todo muy variado, muy diversificado. A partir de ahí es cuando el tema tiene lugar, ese análisis comparativo. Empieza a trabajarse el tema de la industrialización porque coincide con el crecimiento del desarrollo industrial en América Latina, que es el modelo de industrialización sustitutivo de importaciones. No sé si esto lo hemos hablado o no lo recuerdo. ¿Cuáles son las características del modelo latinoamericano de industrialización, el modelo, para compararlo con el modelo asiático industrial? Porque los hechos han comprobado a siglo XXI que los países asiáticos han conseguido un éxito absoluto en términos de crecimiento, de mayor nivel de bienestar de la sociedad. Corea del Sur hoy es un país desarrollado, es de los pocos países que ha dado el salto de un país periférico. Pensar que Corea del Sur es un país muy reciente, tiene 60 años, nació en el 53, ¿no? Entonces es un país de corta vida autónoma, ¿no? Sin embargo, ha dado un salto espectacular. Mientras que no hay ningún país latinoamericano que haya dado ese salto, incluso los países más industrializados. Entonces lo que se estudia o se mira es cuál es el modelo de industrialización, qué diferencias y qué elementos coincidentes hay entre el modelo latinoamericano y el modelo asiático. ¿De acuerdo? Entonces el modelo latinoamericano era el que teníamos que ver el otro día, pero nos peleamos y no nos dio tiempo. Que era, ¿cuáles son porque el modelo latinoamericano es un modelo muy característico en términos sobre todo de, ¿cómo diría?, la propia evolución del desarrollo industrial en América. Primero que fueron pocos países los que empezaron el desarrollo industrial, o sea, Brasil, Argentina,
México, son los tres grandes. Y después vamos a segundo nivel Colombia, Chile, Venezuela, son países intermedios. Entonces esos países más pequeños no tienen su desarrollo industrial, entre otras cosas por su tamaño, es muy difícil su desarrollo industrial, ¿no? Y tienen otro tipo de economía de servicios, turismo, etc. Entonces, el desarrollo industrial, ya dijimos cómo nació en América Latina, porque nació en los años 50 y fue fruto de la crisis del modelo anterior, el modelo primario exportador. Es decir, yo me acuerdo que les hice una pregunta interesante, que le dije quién era Previs y nadie sabía quién era Previs. ¿Ustedes que saben quién era Previs? Tampoco suena. Yo no leí geografía económica, pero a esa clase no fuiste, a esa clase no fuiste. Previs es un personaje muy interesante, porque Previs y Celso Furtado son los dos grandes economistas latinoamericanos del siglo XX. Ellos crearon todo un modelo teórico, sistema centro-periferia, y ellos son los que plantearon claramente el cambio de modelo, el desarrollo industrial de la región y un cambio en la estructura de las exportaciones. O sea, acabar con la especialización exportadora, que eran solo productos básicos, materias primas. Y a partir desarrollan una teoría, un planteamiento que es el deterioro de la relación real de intercambio. O sea, el poder adquisitivo de las exportaciones decrece porque el comportamiento de los precios de productos industriales y de productos de materias primas es favorable a los productos manufacturados o industriales. Por lo tanto, Previs no veía futuro en un desarrollo económico basado solo en las exportaciones de productos básicos. Entre otras cosas por el elevado grado de dependencia que supone ese modelo. Entonces, hay una primera cuestión interesante comparándolo con los países asiáticos, que Asia no tiene ningún recurso natural. Solo tenía su fuerza de trabajo. Entonces, la primera comparación aparentemente beneficiosa para los países latinoamericanos sería que América Latina tiene grandes recursos y puede exportar grandes recursos, por lo tanto su sector exterior es muy dinámico, y pueden por lo tanto tener unos ingresos importantes vía exportaciones, mientras que los países asiáticos no. Sin embargo, al final del recorrido, los países asiáticos tienen un desarrollo industrial aceleradísimo y los países latinoamericanos no. Entonces aparece una famosa, ahí empezó la discusión con el chico, ¿cómo se llama el chico? Andrés, que era el tema de la maldición de los recursos naturales. No sé si habéis oído nombrar ese término. Entonces, aparentemente los países con muchos recursos tendrían más ventajas respecto a los que no tienen recursos, pero la realidad ha confirmado que no es exactamente así. Y poníamos el ejemplo de Venezuela. Monopolio petrolero, país petrolero, y ese fenómeno lo que hace es que retrasa todo el desarrollo industrial, porque todo se basa en extraer recursos del petróleo y los ingresos. Entonces yo les decía a él, bueno, que Hugo Chávez en un momento determinado de su discurso famoso dijo que habían entrado 3 o 4 planes Marshall en el periodo 50-80, el periodo de los partidos demócratas cristianos, COPEI y el otro, ¿cómo se llama? Acción Democrática y COPEI. COPEI era uno y el otro Acción Democrática, los dos, o sea. Y entonces él me dijo, sí, entraron 3 planes Marshall, pero desde que yo Hugo Chávez han entrado 18 planes Marshall. Entonces ya me dejó, en fin, ahí empezó la discusión muy divertida. Bueno, la cuestión es en términos económicos, no ya en términos de el hecho de la existencia de países monoproductores o biproductores, sobre todo en un producto tan determinante como el petróleo, focaliza todo el desarrollo industrial alrededor del petróleo, con lo cual impide una diversificación productiva y por lo tanto una diversificación de las exportaciones. No siempre el petróleo tiene un precio alto, eso depende. Históricamente, durante muchas décadas el precio del petróleo era un precio moderado, incluso bajo para los años 50, 70, el precio de la energía
fue un factor determinante de los costos productivos, de la reducción de los costos productivos. Bueno, porque al hacer los costos energéticos más baratos, el precio del barril de petróleo estaba por debajo de $3 barril, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿cómo se establece el desarrollo industrial en América Latina? Primero tiene que haber una clase social que lidere ese proceso. O sea, ¿existe una clase social o existía una clase social en América Latina que liderara el desarrollo industrial o no? O sea, ¿quiénes eran los que... Porque claro, alguien tiene que tomar la iniciativa, ¿no? Dentro de los diferentes sectores sociales. Que dice, bueno, vamos a enfocar, o gobiernos que orientan la economía hacia un modelo determinado, ¿no? Esta es es decir, las dificultades del modelo primario exportador tenía que ver con el comportamiento de los precios y con el comportamiento de la demanda de los países receptores o los países importadores. Entonces, cuando cambian las circunstancias de tipo tecnológico, de tipo de varios, según lo que queramos estudiar, nos encontramos con que es muy limitado, o sea, muy irregular además los ingresos por exportaciones, porque depende del comportamiento de la demanda externa, ¿no? Y el comportamiento de los precios, ¿no? Resultado final, esta clase social, que serían los propietarios de la tierra, la oligarquía, terratenientes, etcétera, y hay unos sectores más o menos vinculados a las exportaciones, al comercio exterior, que empiezan a plantearse el tema de producir en productos manufacturados en el interior de los países. O sea, por eso se llama industrialización sustitutiva de importaciones. Antes se importaba maquinaria y bienes de equipo para la producción, se importaban todos los bienes finales y ahora se importan los bienes intermedios. Los bienes finales se producen en América Latina. Ese es el comienzo de la industrialización. Y en ese proceso de industrialización, la primera cuestión es preguntarse cómo se financia ese proceso. O sea, cómo se dirigen los recursos, qué recursos se dirigen al desarrollo industrial. Eso requiere un cambio en las importaciones, pero eso se tiene que financiar con exportación de productos básicos, con lo cual el mecanismo primario exportador continúa. Lo único que cambia es que lo que tú importas, en vez de importar el producto final, productas la maquinaria para producirlo en el interior. ¿De acuerdo? Por eso se sustituyen las importaciones de productos finales a productos intermedios, a bienes intermedios. Diversificar la exportación, ¿no? También. Diversificar la exportación. Sí, pero la exportación se diversifica a partir de un desarrollo industrial alto, o sea, tiene que pasar un periodo de industrialización. O sea, ¿cuál es lo después? Eso está bien, porque ¿qué productos finales se empiezan a producir en los países? En general, en cualquier país que se desarrolle industrialmente. Los productos finales son los bienes de consumo no duraderos. O sea, vestidos, vivienda, alimentos procesados, textiles. O sea, los desarrollos que requieren un primer nivel de desarrollo tecnológico pequeño y después se va incrementando, ¿vale? Por eso en América Latina hay dos fases del desarrollo de industrialización. La fase 1, que sería el desarrollo de importación de bienes de tecnología primaria, y la fase 2, que es cuando estás empezando a desarrollar tecnología más acelerada y sectores más dinámicos como el automóvil, productos industriales en general, metalurgia, etc. Hay dos niveles. El segundo nivel solo lo tienen Brasil y México, porque la mayoría de ellos se quedaron en el primer nivel. O sea, producir bienes de consumo de baja tecnología, o de elaboración de materias primas o de productos básicos. Si uno ahora coge la composición de las exportaciones latinoamericanas, la composición de las exportaciones e importaciones por sectores, por nivel tecnológico, que es lo que yo las separo, nos encontramos que la América Latina sigue exportando
productos manufacturados, pero de bajo nivel tecnológico. ¿No? O sea, hay un porcentaje pequeño de exportación de tecnología o de bienes con tecnología alta incorporada. Eso solo le corresponde a Brasil y México fundamentalmente. Incluso México, pero Brasil y México son los dos grandes países que crean una estructura productiva y de exportaciones distintas. El resto de los países latinoamericanos, su principal actividad económica sigue siendo la exportación de sus productos básicos. Y estamos en el siglo XXI. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre en América Latina que no hubo esa dinámica de desarrollo industrial diferente al que hubo después en Asia? O sea, ¿qué factores explican o explicarían ese fenómeno? O sea, eso sería un poco hablar de la limitación del nivel del mercado, del desarrollo industrial. Al modelo ISI se le llama también modelo de desarrollo hacia adentro. ¿Qué significa ese término? Modelo de desarrollo hacia adentro. Hacer crecer la demanda. Hacer crecer la demanda interna. Sí. La principal demanda de la producción de productos industriales que empieza a producir los países es para la demanda interna. ¿Vale? Entonces, la primera cuestión importante es que no están mirando hacia el mercado externo, sino hacia el mercado interno. Producir para el mercado interno. ¿Qué industrias empiezan a introducirse, o sea, qué países empiezan a introducirse en el desarrollo industrial latinoamericano, en los orígenes del desarrollo industrial? Hay empresas nacionales, pero empiezan a haber empresas transnacionales. Entonces, el segundo elemento clave es que las empresas transnacionales se van trasladando a América Latina, sobre todo las de Estados Unidos, para producir en el interior para el mercado interno. ¿Vale? Pregunta: ¿por qué no empezaron a plantearse el desarrollo industrial mirando al mercado externo, como hicieron después los países asiáticos? Porque hay que fortalecer el aparato productivo interno. Hay que fortalecer el aparato productivo interno para poder consolidar la economía y luego mirar hacia afuera. Y entonces lo hicimos como al revés, miramos hacia afuera primero y luego los que lo lograron. Miraron hacia afuera, no, se miró hacia afuera cuando era el modelo primario exportador. Exacto. Después se miró hacia adentro cuando empezó el desarrollo industrial. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que tiene un modelo de desarrollo industrial basado en la demanda interna? ¿Qué limitaciones tiene ese modelo? Llega un momento que se satura y hay que abrirse. Exactamente. La demanda interna se satura. O sea, hay una limitación que tiene que ver también con cuál es la renta de los sectores consumidores. Los salarios son muy bajos. Por tanto, la renta es otro hándicap para aumentar la demanda interna. ¿Vale? Entonces, lo que tú dices que lo lógico sería que empezaran a plantearse el desarrollo hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, eso no ocurrió. O sea, se mantuvo un modelo de desarrollo industrial hacia adentro. ¿Qué políticas se crearon en estos países latinoamericanos para mantener ese modelo hasta los años 80? Es cuando entra en crisis el modelo realmente, sobre todo por temas de deuda, pero bueno. Entonces hay un elemento clave que es la política comercial, de comercio exterior, la política proteccionista de comercio exterior. Es decir, cualquier país que se industrializa, cualquier país empezando por los países más desarrollados de Europa, exceptuando Inglaterra, que fue el primer país industrial, lleva a cabo un proceso de políticas comerciales cerradas, o sea, con incrementos arancelarios muy elevados, para evitar la competencia con los productos del exterior, mucho más competitivos y por tanto con unos precios mucho más bajos en el mercado. Pero eso no lo hizo solo América Latina, lo hicieron todos los países.
sea, yo primero aprendo lo que se llama aprender a hacer. Es decir, si yo tengo las puertas, los aranceles, no tengo aranceles muy bajos, yo no puedo competir en el mercado con productos alemanes, ingleses, porque no tengo productividad suficiente para mantener unos costes competitivos en el mercado. ¿Qué tengo que hacer? Poner una política arancelaria muy proteccionista para incrementar los precios de los productos de importación y permitir que yo tenga un desarrollo industrial interno sin competencia de los países industrializados, pero iría teóricamente aprendiendo a producir y aprendiendo a mejorar los niveles de productividad. ¿Se entiende esto más o menos? Y esto es un tema interesante, porque la pregunta de Previs, en su famoso informe del 49, decía: tenemos que industrializar. O sea, no podemos continuar con un modelo primario exportador. Necesitamos un periodo de aprendizaje. Por eso se llama proteccionismo de aprendizaje, que pasa por políticas arancelarias altas, elevadas. ¿De acuerdo? Se entiende eso también. Pero esta política proteccionista tiene que ser selectiva y temporal. Selectiva en cuanto a que hay que seleccionar sectores, o sea, que se protege toda la industria o sectores concretos. Y segundo, temporal, que quiere decir que tiene un periodo de tiempo de protección. O sea, que no pueden estar toda la vida bajo políticas arancelarias proteccionistas o altamente proteccionistas. Entonces, con esos dos elementos, con esas dos condiciones, un país puede tener un desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque si tú le das un plazo a los productores para reducir o eliminar la política proteccionista, los productores pueden hacer dos cosas: o se meten a trabajar y a incorporar tecnología para aumentar su productividad, o desaparecen del mercado. ¿No? Entonces la pregunta es, eso teóricamente funciona y funcionó perfectamente en los países asiáticos. ¿Por qué no funcionó eso en América Latina? En América Latina y en cualquier país poner aranceles es muy fácil. Pongo los aranceles, un decreto ley del gobierno por el que la importación de coches pasa de 20% a 100%. Con lo cual, teóricamente estás dificultando la entrada de productos industriales y estás favoreciendo que la producción interna vaya al mercado, a la demanda interna. ¿Vale? Perfecto. ¿No? El problema es cuánto tiempo dura eso. Y quién lo fija. Porque claro, imaginaos por un momento de que no hay tiempo. Llega un momento en que no hay posibilidad de que el sector industrial se incremente. ¿Por qué? Porque hay la demanda interna saturada. Entonces, ¿a quién le vendo yo mis productos? Y segundo, ¿qué incentivos tengo yo para mejorar mi producción y mi nivel de productividad si tengo la demanda cautiva? ¿Vale? Esto no solo ocurre en América Latina. Pensemos en España en la época de la autarquía, pero sobre todo en la época después del 59. Es decir, si yo quería comprarme un coche, o me compraba un SEAT, o no me compraba ninguno, porque no había otro coche. Pero si yo quería comprarme un coche de fuera, alemán, o italiano, o francés, el arancel era tan alto que no lo podían comprar sino la élite. O los canarios, porque no teníamos impuestos. Por eso todos nuestros taxis son Mercedes, eran Mercedes, ahora son Toyota. Entonces cuando alguien venía allí veía toda una planta, todos Mercedes maravillosos, dice, bueno, ¿esto qué es? Claro, porque era el único lugar, zona franca, en todo el país. Bueno, entonces es una... Entonces, si yo mantengo permanentemente una política proteccionista, estoy impidiendo el desarrollo industrial de la región protegida, porque los productores no tienen incentivos para mejorar la productividad y por lo tanto reducir costes y competir en el mercado internacional. Y esto ocurre hasta nuestros días, que una vez he hablado, ¿cuántas
industria, cuántas marcas de productos latinoamericanos conocemos en España? ¿Vosotros habéis visto por ahí alguna marca latinoamericana que la gente consuma? ¿Acá? Sí. Ahora. Que no sean los frijoles, ¿eh? No, pero por ejemplo la primera empresa de alimentos venezolana tuvo que estar, ya en Venezuela no produce, puso su planta en Colombia y ahora se consiguen más productos acá en España que lo que se puede conseguir en Venezuela, por el tema del control de precios. Pero son productos de alimentación. Es la primera empresa de alimentación del país. Produce harina pan, harina de trigo, malta, todo lo que viene de la cebada. La primera fabricante de cerveza también. Muy bien. Productos industriales. Sí. Productos industriales, ¿cuál conoces? No. No. Productos coreanos de manufactura, ¿cuál conoces? Los móviles, Huawei, ¿no? El segundo productor de móviles del mundo y de tableta es Samsung, que es una... O sea, nos encontramos con un país, con un grupo de países que no tienen presencia en el mercado internacional y otros que sí tienen presencia en el mercado internacional, compitiendo con las mejores empresas del mundo en términos de productividad, que es la Apple, por ejemplo, en este terreno. ¿Cómo los latinoamericanos no fueron capaces de llegar a ese nivel y por qué los asiáticos sí? Esta es la discusión. Porque siempre te dicen, bueno, ¿y por qué no hicieron los latinoamericanos lo mismo que hicieron los asiáticos? Es una pregunta clásica esa. Pero si estuvieron trabajando todos, si se caracterizan por ser los países asiáticos con una mano de obra fuerte, que en muchos casos fueron mano de obra para empresas extranjeras, tenían como el chip pues, ¿En dónde? De producir en los países asiáticos. ¿No? Corea del Sur, ley de inversión extranjera directa. Está totalmente prohibido que ninguna empresa esté controlada por capital extranjero. A lo máximo que llega el Corea del Sur es a las empresas de joint venture, 50%, 50%, para aprender la tecnología. Pero, a diferencia de América Latina, el desarrollo industrial coreano es un desarrollo industrial nacional. Y eso también es interesante, porque ¿quién dirige el desarrollo industrial en América Latina? Las grandes transnacionales norteamericanas, que ya les interesa producir para el mercado interno. Pensar que el mercado interno aparentemente parecería ser poco, pero depende del país. Por ejemplo, Brasil. Yo digo, Brasil, ¿qué porcentaje de la población tiene poder adquisitivo? Ahora no, hasta hace unos cuantos décadas. Incluso ahora un poco aumentado, ¿no? Pero tú dices, bueno, pues 20%, 30%. Que es muy poco, pero 30% de 150 millones son muchos millones de personas. Entonces las economías grandes, con poblaciones muy grandes como México y Brasil fundamentalmente, la demanda interna es suficientemente amplia para que dure mucho el proceso de desarrollo industrial hacia adentro. Y efectivamente también hay que decir que hubo un aprendizaje industrial. América Latina a base de trabajar, porque empezaron con niveles de tecnología baja, pero después pasaron a tecnología intermedia. Producían neveras, todos los productos del hogar se producía ya con empresas latinoamericanas, ¿de acuerdo? Hay un problema y es que ¿por qué no pueden incorporarse al mercado internacional? ¿Por qué no pueden vender esos productos en el mercado internacional? O sea, ¿por qué una empresa venezolana o colombiana o peruana que hace neveras o cualquier producto electrónico, ¿por qué no puede competir en el mercado? Por eso, porque no vemos en las empresas, no vemos productos latinoamericanos industriales.
Es decir, no hay importación de bienes manufacturados. ¿Por qué no se importan neveras desde, digo nevera por decir alguna cosa, ¿no? El tema de precios. ¿Por qué no puedes competir en el mercado? ¿Y por qué no puedes competir en el mercado internacional? Porque no tienes un aparato productivo que te permita producir algo de calidad a un precio competitivo. Claro. ¿Y por qué no se lanzaron a mejorar su nivel de productividad, incorporando tecnología, mejorando la producción, mejorando la calidad? ¿Por qué? Porque no tenían competencia. Esa es la clave. Porque había un nivel de proteccionismo tan alto, como no entraba ningún producto extranjero, yo producía para el mercado interno. La SEAT producía coches para el mercado interno también. ¿Cuál era el resultado? Que la SEAT, lógicamente, no podía vender ningún coche fuera y que la calidad del producto era muy mala. Pero la demanda estaba cautiva. ¿De acuerdo? Este es el tema. De tal manera que América Latina se convirtió en la región más proteccionista del mundo. Eso que Previs decía, la temporalidad de la política comercial proteccionista, se convirtió en permanente. De la política de aprendizaje se pasó a la política de perversa, ¿no? Este es el tema clave del desarrollo, de por qué no hubo un desarrollo industrial importante en América Latina. Esto es lo más importante. De tal manera que cuando hay la crisis de la deuda y la crisis de América Latina en los 80, las políticas de apertura comercial se dieron, lógicamente obligadas por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, para que pudieran recibir liquidez o flujo monetario. Es decir, incluso hay algunos autores que dicen que el desarrollo industrial posterior en América Latina y las caídas de la política proteccionista vino de fuera, impuesta por el Fondo Monetario, como consecuencia del impago de la deuda, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y en el tema de productos agrícolas. Sí. Entiendo que no es industrial, pero ¿por qué no se estimuló la producción de, por ejemplo, en el caso de Venezuela, claro, cacao, café, que antiguamente éramos grandes productores y eso vino el petróleo y fue como que nos acabó con todo. Para nada, no lo estimulamos. Esa es la maldición de los recursos naturales, el petróleo. Porque hubiésemos podido competir con productos. O sea, algo pero no es lo mismo, pero competir con produciendo materias primas, productos de alimentación o productos tropicales es muy complicado. ¿Por qué? Porque la demanda, primero que dependen de la demanda externa, no dependen de ellos. El comportamiento de la demanda externa es aleatorio, hay épocas de auge y épocas de crisis, por lo tanto hay caídas o remontadas de las exportaciones. Segundo, porque el desarrollo, al ser un desarrollo muy focalizado en las materias primas o productos básicos, no hay desarrollo, no hay incorporación de progreso técnico a la producción, o hay muy poco. Quien incorpora progreso técnico a la producción es el sector industrial. Vale. ¿Sí? Entonces, claro, yo puedo seguir manteniendo una empresa que produzca chocolate, incluso exportarlo a España, pero además es muy complicado porque aquí también se produce chocolate y muy bueno. O sea, tienen que ser productos que no existen en los otros mercados, o que si existen, sus precios son más altos y los tuyos son más bajos para poder competir. Vale. Por lo tanto, el desarrollo industrial latinoamericano estaba como viciado de fondo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no se plantearon, los gobiernos no llegaron a tomar una actitud seria y decir, la política proteccionista se acaba dentro de 10 años? O sea que las empresas tienen 10 años para incorporarse al mercado tecnológico, y poder competir o poder mejorar su nivel de productividad y reducir costos. ¿Vale? Este es el tema.
Porque políticamente, ¿quién tomaba esa decisión? ¿O quién tendría que haber tomado esa decisión? Los gobiernos. ¿Y quién participaba en los gobiernos? Los lobbies empresariales, supongo. ¿Y qué lobbies empresariales? Los americanos, no les interesa que quiten el proteccionismo. Claro. O sea, los que ya estaban instalados en el mercado y tenían mercado interno suficiente, no les interesaba competir en el mercado. Era muy sencillo no crear innovación tecnológica, innovación productiva al interior. ¿Por qué? Porque ya tenían el mercado. Aquí la SEAT no mejoraba el producto. ¿Por qué? Porque si querías comprarte un coche, te digo que comprabas un SEAT. Si el coche era malo, que era muy malo, pues era tu problema. Es decir, si era muy malo, pues tú podías decir, el consumidor, no, me voy a comprar otro coche porque este coche es muy malo. Una relación calidad-precio negativa. Pero no podías comprarte otro coche. Este es el tema, la falta de competitividad y la falta de competencia dentro del marco. En el bloque asiático entonces no había, acabaron con el proteccionismo a tiempo, aprendieron de él, acabaron con él a tiempo, lo pararon, y además no había control norteamericano, si se quiere, o de las ¿En dónde? En Asia, dice. En Asia sí. En Asia lo que ocurrió fue lo siguiente. En primer lugar, no había abundancia de recursos. Entonces ellos eran. Segundo, había una cosa que es importante, o sea, era en un contexto de posguerra, Guerra Fría, donde Estados Unidos jugó un papel importante, sobre todo en los primeros tiempos, con ayuda militar, lo cual hacía que una parte importante del gasto público se destinara al gasto productivo, o al gasto social, porque la otra parte estaba cubierta por los americanos. ¿De acuerdo? Eso tenía algunas ventajas, esa discusión. La otra cuestión es que había gobiernos nacionales. O sea, ¿quién formaba los gobiernos en las primeras etapas del desarrollo coreano? Eran los militares. Yo siempre hago un pequeño chiste, pero que es cierto. Yo digo, ¿quién fue el personaje fundamental para que Corea del Sur se democratizó? Pasó de un sistema autoritario a un sistema democrático. Hay un personaje en la historia que además era catalán, que es lo que tiene gracia el chiste, ¿no? Pues interesantes. Corea del Sur quería organizar los Juegos Olímpicos. ¿Vale? Los Juegos Olímpicos, porque ellos tenían ya un desarrollo industrial, pero vivían bajo un régimen militar. Entonces este personaje, que era el presidente del COI, que era Samarán, que es un personaje interesante, este dijo, sí, pero el COI, las reglas del COI obligan a que los gobiernos sean gobiernos democráticos. ¿De acuerdo? Entonces se encontraron con ese dilema los coreanos. Entonces, en muy poco tiempo ya había una presión social muy grande, manifestaciones muy fuertes hacia la democratización de las instituciones. ¿De acuerdo? Pero eso empujó a aceleró la incorporación de las instituciones democráticas a Corea del Sur. Y eso permitió a Corea del Sur hacer los Juegos Olímpicos. Creo que lo hizo con otro país que ahora no me acuerdo. Y no me acuerdo muy bien, que fue el año 80 y pico, algo así. Es una historia muy de esto, pero cierta, sí, se los cuentan como. Es decir, en ese proceso de desarrollo autoritario hay un recorrido, una evolución del desarrollo industrial muy interesante en los países asiáticos, que es la siguiente. Primero, ¿de dónde obtienen financiación para el desarrollo industrial? ¿De dónde viene el capital? Una parte pequeña era capital americano, pero no era importante o no era suficiente. En América Latina la financiación viene vía exportación de riqueza, de recursos básicos. En Corea, como no había recursos, ¿qué es lo único que pueden exportar los coreanos y que reciban una fuente de ingresos consiguientemente? ¿Qué es lo único que pueden exportar?
Fuerza de trabajo. Factor trabajo. Sí. Entonces, factor trabajo, ¿qué es lo que hacen? Ellos consideran que ellos elaboran dos reformas fundamentales en los comienzos del desarrollo industrial. La reforma agraria y la reforma educativa. La reforma agraria para mejorar su posición y para ser más autosuficientes en la producción de alimentos para la población. Entonces, una reforma, reparto de la tierra, mejora de la productividad, etcétera, etcétera. Y la otra fundamental es la reforma educativa, porque lo único que tienen ellos que puede aumentar la productividad es la fuerza de trabajo. Es muy importante. Esa reforma educativa no se hicieron en muchos países latinoamericanos, ni en muchos países en general de esos desarrollados, ¿no? Una de las grandes debilidades ¿por qué? Porque no hay recursos, porque no se considera que es una economía de muy largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces ellos plantean un desarrollo nacional a largo plazo. Y entonces dicen, segunda cuestión, primero formo a la gente, le doy de comer y ahora voy a producir bienes que puedo competir en el mercado. ¿Cuáles son los primeros bienes que producen y exportan al mercado internacional los coreanos? Bienes de intensivo en fuerza de trabajo, que es lo que tienen. No tenían tecnología. Juguetes, plásticos, todos los productos cutres que hay en las tiendas, todas 100, que ahora no son coreanos, obviamente. En su momento, hace 40 años, eran coreanos, y taiwaneses, etc. ¿Y qué es lo que se vendía? Porquería. Pero la gente lo compraba porque había una demanda y la gente lo adquiría. Y ahí acumuló capital. Como la tasa de salarios era muy baja en Corea del Sur, era, como decía un economista chileno, que era el taylorismo sanguinario. O sea, los procesos de explotación de la fuerza de trabajo en las primeras décadas del desarrollo industrial eran terribles. Se trabajaba 8 horas a la semana, 8 días a la semana, 60 horas a la semana. O sea, como hoy ocurre en los países menos desarrollados de Asia, Bangladesh y esta cosa, ahí se empezó a trabajar así. Pero claro, eso tuvo un efecto en términos económicos de un incremento de la plusvalía tremendo. ¿Vale? Es decir, entonces, la primera etapa de financiación es vía exportación de productos de muy baja tecnología, pero de muy alto contenido de fuerza de trabajo. Esa importación de dinero, esos flujos financieros sirven para empezar a financiar la actividad en productos de contenido tecnológico intermedio, que es la segunda fase. Para el mercado interno, como en América Latina. Pero siempre pensando, en ese periodo, pensando que esa producción algún día se saltará al mercado internacional. Entonces ellos proponen las políticas de previs, es decir, temporalidad, tiene 10 años y en 10 años se va incentivando a todas las empresas exportadoras. O sea, el gobierno tiene elementos de incentivación salarial, impuestos, tributos, etcétera, para incentivar a la producción y para incorporar nuevas tecnologías al proceso de producción. Entonces aparece todo el tema de la tecnología, cómo captan la tecnología, cómo la incorporan al proceso de desarrollo industrial. Ahí aparece, por ahí en medio aparece el tema de la copia. Luego hay una teoría que se llamaba pensar al revés. Es decir, yo compro un bien final con tecnología incorporada y soy capaz de buscar el origen de esa tecnología descomponiendo el producto, ¿no? Pensar al revés, o sea, sino del final al principio. Y después lo puedo mejorar ese producto, le incorporo mi propia tecnología, pero claro, todo el ahorro que ha tenido, toda la inversión que se ha hecho en I+D en la primera fase, no lo han hecho ellos, lo han hecho los países desarrollados. Eso lo utilizaron ellos mucho, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un proceso nuevo que es, no se dan todos los sectores, se seleccionan sectores y se temporaliza la ayuda o las subvenciones a los
empresas se les incentiva para que exporten. Para exportar tienen que mejorar su nivel tecnológico y tienen que mejorar sus precios, su competitividad, su productividad. Y entonces ellos empiezan poco a poco a mejorar su nivel de productividad, se incorporan poco a poco al mercado internacional y compiten con otros países, Japón. Entonces el desarrollo industrial es un desarrollo industrial totalmente distinto en cuanto al recorrido en los países latinoamericanos. Y yo creo que aquí tienen que ver factores también políticos. A la clase política latinoamericana ya estaba bien como estaba. Tenía una enorme cantidad de fuerza de trabajo, muy barata, salarios muy bajos. Siempre no ha habido nunca problemas de que faltara fuerza de trabajo. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué incentivos tenían los propietarios latinoamericanos para incorporarse al desarrollo industrial competitivo? Mucho no había, porque tenías el mercado cautivo, a pesar de que la demanda después se estrangula por esta cuestión que hemos dicho de la demanda cautiva. Yo creo que esta es un poco la clave. Como decían algunos autores, es muy fácil poner política proteccionista, pero es muy difícil quitarla. Porque ponerla favorece a todos los productores internos, pero al quitarla, solo favorece a aquellas empresas más competitivas. Entonces los propietarios de las empresas menos competitivas ejercen un poder sobre los gobiernos para que no modifiquen la política proteccionista. Este es el tema. No sé si todos lo han entendido, ¿no? Esto es importante porque son dos caminos distintos, derivados de situaciones políticas, económicas distintas. Pero en uno hay un proyecto nacional dirigido por los grandes conglomerados coreanos, los famosos chaebols, que son los grandes conglomerados tecnológicos, industriales, y los países latinoamericanos que siguen fundamentalmente en el modelo primario exportador. Venezuela produce alimentos, quitando Brasil y México, Colombia, que no. ¿Tú de dónde eres? Ah, de Galicia, bueno. Pero a ver si era... O sea, este es el mecanismo más importante, lo que explicaría ese desarrollo. El desarrollo es de carácter nacional porque son la propia burguesía coreana que se va formalizando, porque en principio no hay una formación de clases, digamos, porque la principal eje de articulación social es el ejército. Pensar que Corea del Sur surge de una guerra, de un conflicto bélico, ¿no? Por lo tanto, como Taiwán surge de un conflicto bélico, etc. Esto se puede, con las diferentes características. Lo que es distinto es Hong Kong y Singapur, que son ciudades-estados que tienen otras características. Pero Taiwán y Corea del Sur funcionan de la misma forma, más o menos. Pues ese es el desarrollo que ha permitido que Asia se fuera incorporando progresivamente al mercado internacional, compitiendo con las principales empresas industriales del mundo. Trabaja en áreas como la tecnología aeroespacial, por ejemplo. Trabajan con los americanos de la NASA en cohetes. O sea, no están produciendo teléfonos, estas cosas son tecnología muy intermedia, ¿no? O sea, nivel tecnológico muy elevado. Compiten con las principales empresas del mundo. Pero tiene una cosa interesante, que siempre ha tenido un carácter nacional. No ha sido dirigida por las transnacionales. ¿Qué es lo que ocurrió en América Latina? Todas las empresas latinoamericanas de productos intermedios, de bienes de consumo intermedio o bienes finales, son
muchas son empresas norteamericanas, ¿no? El desarrollo alimenticio de Venezuela ¿eran empresas americanas o empresas venezolanas? La principal en la cesta básica de alimentos es venezolana, pero empresas como la Procter & Gamble y Unilever ¿eran empresas americanas? Segundo y tercero, y en cosmética y en productos de limpieza son los primeros. Sí, es muy occidentalizado en ese sentido, incluso los canales de distribución. Hay drugstores, como en Estados Unidos. Sí, los malls famosos. Sí. Claro. Entonces, lo que yo le planteaba a tu compatriota era que en el periodo 50-80, el periodo 50-80, la pregunta era, porque había planteado Boya para decir que había un problema que no era solo de Venezuela, un problema del modelo latinoamericano, que es el factor de exclusión que tiene el modelo de desarrollo latinoamericano. Es decir, a diferencia del modelo de los países desarrollados, que es precisamente el factor determinante, el factor de la inclusión, por lo menos hasta la crisis actual, en los países periféricos y en concreto en América Latina, países de exclusión social. Entonces, el problema es el grado de exclusión social, porque en todos los países capitalistas por definición hay exclusión. Entonces, cuando nos dicen que el nivel de pobreza en Venezuela en los años 80 era de 75% o 60% de pobreza, estamos hablando de un porcentaje significativo de pobreza. Entonces, lo que planteaba, claro, de una forma también un poquito demagógica, pero eso siempre ocurre, que teniendo los ingresos petroleros, ¿cómo era posible que todavía existieran pues los ranchitos famosos de las montañas de Caracas? Se planteaban esto, que es lo mismo que nos planteamos de Brasil ahora respecto al tema de la pobreza, que se ha reducido considerablemente, pero todavía hay bolsas de pobreza enormes porque son un volumen de población muy grande, ¿no? Y solo se planteaba que habiendo un mejor reparto de la riqueza, o sea, un pequeño porcentaje de los ingresos petroleros, dirigirlo hacia políticas sociales, mejoraría el nivel de protección social de la población, en términos de sanidad, de educación, etc. Por eso es que el régimen de Chávez, en papel, en teoría solo, cayó también y caló tanto. Claro, pero es lógico. Hay décadas de exclusión social y llega este señor y dice que ahora es de todos y pues en papel. Papel, bueno, pero hay un proyecto un poco distinto. O sea, el problema está, lo complicado del caso es cómo llevar a cabo ese proyecto. Es un proyecto que incluso te lo firmaría hoy por Correa, es uno de los personajes que hoy está teniendo mucha más fuerza política internacional. Por ejemplo, aquí le han dado el doctor honoris causa, una cosa que llamó la atención en la Universidad de Barcelona. Está planeando un proyecto de política económica distinto, inclusivo, etcétera, sin las veleidades oratorias ni de actuación del desarrollo del socialismo del siglo XXI que propugnaba. O sea, es más modesto en cuanto al alcance, pero es mucho más efectivo en cuanto a la realización de la mejora significativa en términos de empleo y de nivel de vida de la población. Hoy hay un plan educativo en Ecuador, de lo cual se está beneficiando de todos vosotros los jóvenes que están yendo en cantidades bastante considerables a Ecuador y con unos salarios bastante interesantes. O sea, estamos hablando de $4.000 al mes. ¿Y aquí están llegando todos los investigadores, licenciados? ¿Para qué? Para formar la universidad, pero sobre todo formar las primarias y secundarias. La clave de la educación está en los primeros años. Eso es un planteamiento de largo plazo, de utilización de los ingresos de los recursos para hacer política social. Y sobre todo mirando al futuro, porque la única solución de estos países es el desarrollo industrial y el desarrollo tecnológico. O sea, es clave ese tema. Bueno, ¿algún comentario? Porque esto, una pregunta.
A ver, ¿qué cosas? Somos poquitos, pero bien. No habéis bajado el texto, ¿verdad? Me imagino. Hay algunas cifras, porque el texto es de 2012, falta los datos del 2012 y 2013. Hay una secuencia que se llama la teoría de los pájaros voladores o de los gansos voladores, que es la siguiente: es la teoría del ciclo del producto de, ¿cómo se llama? ¿De Vernon? ¿Te suena eso? ¿Del ciclo? Del ciclo del producto. Por ejemplo, ¿dónde es? Primero produce, exporta, baja tu producción, el producto, y lo toma otro país. Es decir, en las industrias más nuevas, en los nuevos sectores productivos, por la electrónica de consumo se toma como ejemplo, entre el proceso de innovar, de crear el bien, a partir de I+D, por ejemplo, el ejemplo del vídeo, de las cintas de vídeo. ¿Os acordáis? Vosotros ya sois... Antes habían vídeos, no sé si os acordáis. Bueno, el VHS lo creó los Estados Unidos. La tecnología primaria fue de Estados Unidos. Entonces, en esos primeros momentos donde hay una renta tecnológica importante, que es que el único productor de VHS, porque lo han creado ellos, era Estados Unidos. Se copan el mercado internacional con ese producto, de una innovación tecnológica. En un momento muy concreto, muy corto, cada vez más corto, los países competitivos entran en el mercado, porque copian el producto o porque lo mejoran, porque lo elaboran, etc. Entonces, el Estados Unidos, que es el máximo productor y el máximo exportador, empieza a caer su exportación porque hay otros países que empiezan a exportar ese bien, pero a precios más competitivos. ¿Vale? Porque no tienen los gastos de I+D que tenían los primeros. ¿Vale? Entonces se produce el siguiente país, vamos a suponer que es Japón, produce el producto, lo lanza al mercado, hasta que hay otro tercer país que entra en el mercado, que produce el mismo bien, pero ya cada vez mejor, más sofisticado tecnológicamente, y va desapareciendo la producción y la exportación de los primeros países. O sea, Estados Unidos ya no exporta, en aquella época, ni exportaba ni producía vídeo, porque ya lo hacían los coreanos, etc. De los coreanos se pasó a un segundo nivel, que fueron los países de ASEAN, por ejemplo, Tailandia, Filipinas menos, Malasia. Entonces son el siguiente, no sé si esto lo habéis visto, el siguiente anillo. Japón sería el núcleo central del desarrollo industrial, del desarrollo tecnológico en Asia, ¿no? El siguiente anillo son los 4 nuevos países industrializados asiáticos, que son Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong. Son estos: 1, 2, 3, 4. Hay una segunda línea, y esto es así, que son el caso de los 4 países de la ASEAN, Asociación de Países del Sudeste Asiático, ASEAN. Y aquí está Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas. ¿Vale? Los 4 países. Estos países, cada área, cada círculo,
es un desarrollo en el tiempo. Estos son los años 50, 60, años 70, años 80. En los años 70 finales se incorpora un país que no estaba en el proyecto, que era China. China, a la muerte de Mao Zedong en el 76, empieza, en realidad es en los 80 cuando tiene el desarrollo. O sea que podríamos ponerlo en los 80, ¿vale? 50, 60, 70, 80. Pero sigue la corriente, es decir, el traslado de la producción de determinados sectores desde el núcleo de Japón y el desplazamiento de esa actividad cada vez que se encarecen los costos de producción. ¿De acuerdo? De tal manera que llegamos al siguiente caso, que es el caso de Vietnam, Camboya, y había unos cuantos más. Empieza a incorporarse ahora Myanmar, la antigua Birmania, pero menos. De todos estos países, Vietnam es el más importante. Por lo tanto, ha habido un desarrollo industrial donde hay un desplazamiento de las actividades industriales a medida que se incorporan las nuevas tecnologías y que aumentan los costos de producción en los países originarios, se va desplazando la actividad hacia los otros países con menos costos de producción, hasta llegar al caso de que Vietnam hoy mismo es una de las grandes potencias industriales de la región. Produce los productos más baratos porque su mano de obra es muy barata, ¿de acuerdo? Con buena tecnología. En esto, lógicamente, la participación de las transnacionales es absoluta, de las transnacionales de los países desarrollados. Es decir, ¿cómo intervienen? Intervienen a través de las políticas de deslocalización que tienen lugar en los países desarrollados, ¿vale? Aunque está habiendo una corriente de vuelta. Esto es una cosa interesante también. En Cataluña ha habido determinadas industrias que empezaron a producir en China y se dieron cuenta de que no hay, yo qué sé, los productos no salen como, total, que han vuelto a producir aquí. Esto es otra cosa interesante. Pero también porque han bajado los salarios. Porque han bajado bueno, los salarios, esa es la clave, han bajado los salarios. Nos estamos poniendo a nivel asiático perfectamente. Vamos a competir muy bien nosotros. Esto es cierto. Yo diría que tenemos la tecnología, nos faltaban los salarios. Ahí está la clave. Pero de todas formas, este desarrollo industrial en Asia lo que va es a romper todos los esquemas tradicionales del desarrollo industrial a nivel mundial. Porque ¿cuál es la cuestión importante? Es la enorme velocidad en que se produce esa transformación. Es decir, ¿cómo fue el desarrollo industrial en Europa en el siglo XX? Entonces miramos en el tiempo cuánto se está, un siglo. O sea, esto hay un gráfico. Ay, que me voy a matar. Crecimiento y años. Más o menos de forma muy... Es que si sois tres y dos hablan, ya no queda ninguno para atenderme y yo puedo darme mi clase a mí mismo porque así me la repaso. Esta es la curva del desarrollo industrial a nivel mundial. Es decir, todo el periodo hasta los años 50 es como aparecen en las cifras estadísticas de Madison, por ejemplo, es una tasa de crecimiento que se rompe, que empieza a ser alta en la revolución 1890, o sea, a principios de la revolución industrial, pero la tasa de crecimiento industrial es creciente, obviamente, pero
con un nivel relativamente modesto de crecimiento del 2%, 3%. A partir del año 50 se da un salto importante, pero a partir de los años 70, 80, este salto tiene que ver con la participación de los países asiáticos en el modelo de desarrollo. O sea que hay un crecimiento exponencial prácticamente del desarrollo industrial que en muy pocos años ha habido, mientras que el desarrollo industrial en Europa siempre ha sido mucho más lento. ¿Vale? Esto es un tema. Y lógicamente en todo este periodo es importante la incorporación, el papel que juegan las transnacionales, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Comentario, por favor. Hay un texto que el otro he traído para que lo vierais. En Madrid hay un instituto de estudios internacionales que pertenece a la Complutense. Y hay una gente que trabaja mucho el tema de Asia. Este es un libro que no es muy nuevo, pero trae todo del año 2004, que se llama Estructura Económica de Asia Oriental. La editorial ACAL es este. Aquí está Pablo Bustelo es un poco el economista un poco más conocido. ¿El autor quién es? Pablo Bustelo. Pablo Bustelo. Pues este es uno de los libros, lo hace con otras dos chicas, otros dos autores, Clara García, etc. Y es un libro que para el que quiera tenga interés para él, porque es un libro descriptivo, muy fácil, pero te plantea exactamente cuál ha sido la evolución de las economías asiáticas, Asia Oriental, que es la parte del Pacífico, ¿no? No la parte de la otra Asia, de la India, no. ¿Vale? Aquí hay incluso un mapa. Había. Yo había visto que... míralo aquí. Este es el mapa. No sé si... ¿no? Ahí está. La parte de Asia Oriental. O sea, todo lo que baña el Pacífico, fundamentalmente. Por eso se dice Asia Pacífico, se dice también. China estaría en una zona, bueno, porque también lo baña una parte, me parece, del Pacífico. Vale la pena que leáis alguna cosa de esta, porque es interesante este tema. Y la otra cuestión importante es cómo ha afectado la crisis actual a estas economías. O sea, cuáles son las... Porque, por ejemplo, América Latina, ¿cómo le ha afectado la crisis? Se ha reducido la demanda de materia prima que exporta América Latina. ¿Se ha reducido? Sí, ha exportado menos. ¿Y por qué? A Europa es por contagio financiero y a América Latina afecta por reducción de exportación. ¿Y entonces por qué crecen tanto los países latinoamericanos en este periodo? Si no exportan materias primas y tienen problemas financieros, la tasa de crecimiento de América Latina llegó a ser en muchos países 5, 6%, 4%. Ahora ha bajado al 3% y están todos apurados, diciendo, uy, estamos... Y nosotros diciendo en Europa, 3%, ¿quién lo cogiera, no? No exactamente así, o sea que por primera vez... No, siempre que ha habido una crisis en el mundo desarrollado, automáticamente se trasladaba al mundo en desarrollo. Siempre. ¿Por qué? Porque hay las corrientes comerciales y por supuesto productivas y financieras hace que se desplacen en función de la situación en el centro.
Al caer el crecimiento, cae la demanda y por lo tanto, como el mecanismo de inserción de estos países es vía exportaciones de productos básicos, ahí está la clave de por qué la dependencia de este modelo y la inestabilidad de este modelo. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado en esta crisis? América Latina, como el resto de los países periféricos, ha mantenido tasas de crecimiento superiores a las tasas de crecimiento de Estados Unidos, de Europa y de Japón. Pero igual se ha frenado, que igual en el caso de Asia se ha frenado un poco, ha crecido, pero no con el pronóstico que tenía. Sí, pero estoy hablando ahora de América Latina. Por ejemplo, ¿cuál es la clave para que esta crisis actual no tenga un impacto directo? Yo decía, antes siempre hay una relación causa-efecto. Hay crisis, automáticamente en la periferia hay crisis. Vía comercio internacional. Ahora hay crisis en Europa, no hay crisis en América Latina. La causa fundamental está en los mercados emergentes, en los nuevos países, en los famosos países BRIC, para entendernos. Brasil, Rusia, China y India. Es decir, quien hoy está dirigiendo o son los motores del crecimiento de la economía mundial son esos 4 países que están creciendo a 7, 8, 9%, mientras que aquí se crece a 1%. Antes te decía, los motores del crecimiento económico son los países ricos, que obviamente son los mayor crecimiento, Estados Unidos, Japón. Ahora ya no se dice eso, ahora se habla de los BRIC. Entonces, ha habido un incremento, una disminución de la demanda en los países europeos, que es donde está fundamentalmente la crisis, pero no en los países emergentes, que son los que han empujado los precios de las materias primas hacia arriba. Por lo tanto, los ingresos vía exportaciones de la exportación de productos básicos han sido muy satisfactorios para esos países, que son latinoamericanos fundamentalmente. De ahí la etapa de crecimiento económico. La creación de unas numerosas clases medias, por llamarlo de alguna forma, en estos 4 países emergentes. Pensar que cuando hablamos de, muchas veces decimos, en China, ¿no? 1.300 millones de habitantes. ¿Qué población hay con capacidad de demanda? ¿Qué parte de la población? ¿Qué porcentaje de la población? El crecimiento en China es un crecimiento enormemente heterogéneo, geográficamente, productivamente. La parte del este, ¿no? La parte oriental. Claro, es decir, las zonas industriales, el sur, mirando el mapa, por ahí, ahí está. Es decir, la tasa de crecimiento se calcula unos 300 millones de chinos con capacidad fuerte de demanda. 300 millones es la población de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de dimensiones tan grandes que aunque sea un porcentaje de la población pequeña la que tenga acceso a los bienes, es suficientemente amplio para crear una nueva población, parte de la población mundial con capacidad de demanda. Antes, cuando no había el desarrollo industrial de estos países, no había suficiente nivel de renta, todavía los niveles de salario son más bajos, etcétera, obviamente, si miramos las estadísticas, pero hoy hay un porcentaje muy representativo de la población mundial con capacidad de demanda, que es la que tira los precios de las materias primas hacia arriba. Por ejemplo, la compra de tierra que está haciendo China en África subsahariana o en América Latina. Hay que preguntarle a los argentinos qué cantidad de tierra se están apropiando, comprando los chinos. Es decir, este es un tema nuevo desde hace 10 años, donde estamos viviendo una nueva
Antes había, es decir, la participación de los países periféricos ahora en la economía mundial no es como antes, que eran crecimientos muy bajos. Si la crisis era muy baja, era muy alta en Europa. Si la tasa de crecimiento de Europa era 0,5%, la caída de la demanda es espectacular en Europa. ¿Quién compra bienes ni manufacturados ni productos básicos? Por lo tanto, eso es un giro absoluto, ¿no? De tal manera que hoy, cuando se habla de que la tasa de crecimiento de China va a caer del 8 o del 9 al 7%, que es lo que se espera, ya ha empezado a caer el crecimiento en América Latina. Hoy, si uno mira las fuentes de estadísticas de la CEPAL, los comentarios de la CEPAL, en China, en América Latina se está preocupando, hay una preocupación seria por este tema. Entonces los países, es interesante, los países han pasado de depender, es decir, los países demandantes ya no son los países europeos, ya no es Estados Unidos, ya son los países BRIC. Y este es el cambio más significativo. Ha cambiado todo el racionamiento y las formas de funcionamiento de la economía mundial respecto a los periodos anteriores clásicos. A ver, esto es lo que quería plantear. Por eso ahora tú tienes ahí, tú puedes tener acceso ahí a los datos, sí, internet. Sí. Bueno, pues busca la CEPAL. Tenéis que tener todos una cosa de estas. Mira cómo. Qué facilidad, qué maravilla, ¿no? Aquí estoy en la página de la CEPAL. ¿Qué busco? Búscame el crecimiento económico de los países latinoamericanos en los últimos tiempos. Información estadística. Y al llegar a casa. Hay una cosa que se llama balanza preliminar. No, pero bueno, búscalo. A ver si. Esto es una cosa que tendré que manejar bien, ¿eh? A mí me resulta divertido este tema. Fue inimaginable. Ahora cuando quiere uno saber quién era el director de tal película, ¿no? Ahora te metes ahí, haces así, dices, dime un nombre, ¿no? No tienes que decirlo bien, sino que lo digas medio mal. Dice, usted quiere decir más o menos esto. Y ahí, la maravilla. Esto lo estoy descubriendo yo ahora, o sea, ustedes deben estar en otra dimensión, ¿no? Ya lo sé. A nosotros nos ha cogido un poco mayores toda esta historia. Bueno, es que hay que y si no tenemos hijos pequeños, peor, porque antes las familias con hijos están salvados. Porque el hijo se convierte en el rey de la tecnología. Pero hay cursos. ¿Eh? Hay muchos cursos. Hay muchos cursos, sí. Pero hay, ¿Fines nacionales? ¿eh? ¿Fines nacionales? Nacionales, sí. Es que no es muy No tienes, igual no hay wifi aquí, sí. No, pero si la página web no está adaptada al dispositivo, no va bien. Tiene sus fallitos esto. Si no hacen que es una falla, pues si la web no está adaptada a dispositivos móviles, que se ve como medio choto. Qué problema. Solo está hecho con ordenadores. Hay que usar el ordenador, claro. Pero el ordenador es mucho más, no es lo mismo. Es que esto no es un ordenador. Casi, pero no. Aquí estoy. Tasa de crecimiento anual de América Latina y el Caribe, CEPAL. Mira, fantástico. Aquí viene. Pero esto es viejo, 2004. A ver. Estudio económico, 2003. Aquí viene. 3 décadas. Esto es lo. Desigual. Esto es el último informe, pero hecho en contexto externo, riesgos de corto plazo. Política monetaria. Decrece el auge de los precios de los productos básicos de exportación de América Latina y el Caribe. Sí, de hecho se ve aquí cómo va bajando. Van bajando. Que es el verde, bebidas tropicales bajan mucho. Estamos bebiendo menos bebidas tropicales. Es que estáis bebiendo menos, que tenéis que beber más, emborracharos más. Sobre todo beber mucho ron.
Los términos de intercambio de la región variaron un poco, se deterioraron. Esto está bien porque esto es en PowerPoint el informe de la economía mundial. Está difícil. Podemos ponerlo ahí, profe, si quiere. ¿Quiere? ¿Y cómo se pone? No lo pongo. Claro, para que lo veamos todos. Podemos hacer un break y si quiere lo dejamos listo. Tú dime cómo lo haces, yo no sé nada de esto. Tengo que bajar la... Es para que os animéis y compréis una tableta. Amigo. Yo quisiera saber cómo lo metes. En Google. Pero sí, metes en Google aquí. Sí, porque en la página de la CEPAL como tal no es muy amigable para conseguir el documento. Y aquí buscamos crecimiento económico, ahí está. América Latina. Ahí, en 2013 está aquí. 2013, para que me salga este documento. Este Aquí es. está. Amigo. ¿Ya está aprendido eso? Vamos a ver. Si no, tiene que venir la chica y nos ayuda. Yo creo que sí. Y lo va pasando aquí en la flechita, ¿ves? Ya está. Pero este no es. Este es el texto. Vamos a buscar la presentación. Abajo, Comisión Económica. Estudio Económico de América Latina. Ahí, este. Vale. Eso. Y aquí en la flechita lo voy a ir pasando. Espera a ver cómo se ve aquí. No. Bueno, hay que apagar la luz. Espera a ver. No, es que no sé. Hay que correr la cortina. Y lo va pasando aquí en la flechita. Sí, por aquí por la flechita. Bueno. No sé si conocéis esa página, ¿no habéis entrado nunca en la página de CEPAL? Sí. Es fundamental. Todo lo de América Latina está aquí. Aquí tenéis lo que hemos hablado. El tema del contexto externo. Recesión en la eurozona, crecimiento de menos 0,4 y desaceleración de China del 9,2 al 7,5. Por tanto, cuando dice riesgo a corto plazo significa que eso tiene un impacto sobre la economía latinoamericana, porque la demanda disminuye. Bajo crecimiento de Estados Unidos y menor desempleo, reactivación parcial, los americanos lo tienen mucho mejor. Y aquí está el tema por productos. El tema, mira, interesante, los que menos bajan el precio son los minerales y metales. El amarillo. El verde, en bebidas tropicales. Y después aceite y semillas oleaginosas y después el rojo, alimentos. Por eso es preocupante. Debe ser jugo. Bueno, esto ya lo vamos mirando. Turistas. Quiero ver si tienen las... Este es el crecimiento de América Latina. ¿Y Paraguay por qué tanto, profesor? Paraguay crece muchísimo. No sé por qué. Bueno, yo creo que sí. Yo que sí creo que por qué, pero no se puede decir. En el break.
sabe que a Paraguay le llaman el país del contrabando, ¿no? Hay un lugar en Argentina, Brasil y Paraguay. 60, hay un punto intermedio, viven exactamente del contrabando. Ahora, yo no sé por qué, pero el promedio es de América Latina es 3%. El año pasado. Eso es del año pasado. Claro, es el pronóstico del 2013. Sí. Ya seguro están en el promedio del año pasado. Más o menos crecen entre 5. El caso de Perú está muy bien últimamente. Entre el 5 y el 3%. Después ya para abajo están las islitas. Por ejemplo, Brasil ha caído también bastante. Sí, Venezuela de último. Pero Brasil era los países de mayor crecimiento. ¿Y Venezuela cómo está? 1%. Solo por encima de Barbados. Barbados y Jamaica. Ha batido récords Venezuela, Interesante. ¿Qué quiere que le diga? La culpa lo tienen los venezolanos porque solo quieren hacer ruido y no quieren trabajar. Eso es lo que pasa. Eso es un punto, sí. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Tiene algo de razón. No generalice, porque míranos aquí trabajando por un futuro mejor, pero sí. Uy, esto que ha pasado aquí. Hay alguien que está provocando problemas. Exacto, el nuestro. El crecimiento de la población, del crecimiento de la región se ha desacelerado. Aquí tenéis el crecimiento. Pero fíjate tú qué interesante, ¿no? Del 2004 al 2008 o al 2007, 5,3 de crecimiento, que es muchísimo. Aquí no había empezado la crisis, ¿de acuerdo? Empieza la crisis en 2008, o sea, 2009 cae significativamente, pero después, hasta el 2013, promedio 3,4. Es interesante, ¿por qué? Porque si esto lo miramos para Europa, estamos hablando, esta cifra es menos de 1. ¿Ah? Entonces no hay una relación de crecimiento de Europa o del centro y crecimiento de los exportadores de productos básicos. Y en Asia, 7, ¿no? De promedio en estos años. No, estos son solo para América Latina. Claro, pero habría que mirar para Asia como es. En Asia sería parecido. 5 o 7%. 5 o 7%. Sí. ¿Bueno? No, dice muchas cosas. Podemos hacer el pre. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el caso del crecimiento per cápita. Interesante el caso de Corea del Sur. Es per cápita. China, América Latina. Aquí tienes un caso de toma el ahorro. Es muy interesante históricamente ha habido un problema siempre en América Latina, y es que la tasa de ahorro es muy baja en América Latina. Muy parecida a la tasa de ahorro de Estados Unidos, porque el consumo es muy alto, pero la tasa de ahorro es muy baja. Si la tasa de ahorro es muy baja, la tasa de inversión interna es muy baja. Este es uno de los problemas históricos. Por eso la necesidad del capital extranjero, ¿no? Cuando ha habido mayor ahorro, ha habido mayor inversión. Ahorro externo, ahorro nacional, inversión bruta, que son muy buenos estos cuadros.